Mi mamá me obligó a regalar a mi perro. Dijo que me estaba volviendo un niño débil, que necesitaba enfocarme en la escuela, que un animal no iba a darme de comer cuando fuera grande. Yo tenía 11 años y acababa de perder a mi papá 6 meses atrás. Canelo era lo único que me hacía sentir que todavía había algo bueno en el mundo. Pero mi mamá ya había tomado la decisión. Cuando volví de la escuela ese viernes de octubre, él ya no estaba. Su plato seguía en el patio, su cobija vieja junto a mi cama. Pero Canelo había desaparecido. Ni siquiera me dejaron despedirme. Vivíamos en San Luis de la Paz, Guanajuato. Un pueblo pequeño donde todos se conocen y las casas están pegadas unas a otras como si tuvieran miedo de estar solas. Mi papá había muerto en un accidente en la carretera cuando regresaba de trabajar en Querétaro. Era trailero. Una noche llovió demasiado, el camión derrapó y ya no volvió. Desde ese día, mi mamá se volvió dura como piedra. Dejó de sonreír, dejó de cocinar con música, dejó de ser la mamá que yo recordaba. Canelo llegó a mi vida 2 semanas después del funeral. Yo estaba sentado en la banqueta fuera de la casa. Llovía y de repente vi algo moverse entre los matorrales del terreno baldío de enfrente. Era un cachorro, flaco, temblando, con los ojos llenos de miedo. Se acercó a mí arrastrándose sobre su panza, como pidiendo perdón por existir. Lo cargué. Estaba mojado y frío. Lo metí a la casa escondido en mi chamarra. Mi mamá se enojó cuando lo vio. «Ni se te ocurre encariñarte con eso», me dijo. Pero ya era tarde. Esa noche Canelo durmió bajo mi cama. Y cuando me desperté llorando por una pesadilla, donde mi papá se caía y se caía sin parar, él se subió a mi cama y puso su cabeza sobre mi pecho. Se quedó ahí toda la noche, quieto, caliente, vivo. Canelo se convirtió en mi sombra. Me seguía a todos lados. Cuando iba a la escuela, me acompañaba hasta la esquina y ahí se quedaba esperando, sin importar cuánto tardara. Cuando llegaba a casa, ahí estaba, moviendo la cola como si yo fuera lo mejor que le había pasado en la vida. Los días en que yo no quería hablar con nadie, él se sentaba a mi lado en silencio. No necesitaba palabras, solo necesitaba estar. Mi mamá trabajaba en una tienda de telas en el centro. Salía a las 7 de la mañana y regresaba a las 8 de la noche. Cansada, amargada, siempre con esa cara de que el mundo le debía algo que nunca le iba a pagar. Yo entendía su dolor, pero ella nunca entendió el mío. Para ella yo era un niño, y los niños superan las cosas rápido. Pero yo no estaba superando nada, estaba sobreviviendo, y Canelo era mi salvavidas. Pasaron 5 meses así, hasta que un día mi mamá llegó con una noticia. El hermano de tu papá dice que le hace falta un perro en su rancho. Canelo se va con él el viernes. Sentí como si me hubieran enterrado un cuchillo en el estómago. «No, mamá, por favor», le rogué. «Él es mío, es lo único que tengo». Ella ni siquiera me miró. «Deja de ser dramático. Es un perro. Va a estar mejor en el rancho». El rancho de mi tío estaba en Doctor Mora, a casi 40 kilómetros de distancia. Yo sabía que si Canelo se iba para allá, nunca lo volvería a ver. Mi tío casi nunca venía al pueblo, y mi mamá nunca me llevaría. Pasé esos días abrazando a Canelo cada segundo que podía. Le decía en secreto que lo amaba, que lo sentía, que ojalá pudiera hacer algo. El viernes llegó. Yo me fui a la escuela con un nudo en la garganta. Canelo me siguió hasta la esquina como siempre, pero esa mañana, cuando me volteé para verlo por última vez, él me miró diferente, como si supiera. Me agaché y lo abracé fuerte. «Te prometo que voy a buscarte», le susurré al oído. Él lamió mi cara, luego me solté y corrí sin voltear atrás porque sabía que si lo hacían no iba a poder irme. Cuando regresé de la escuela, la casa estaba vacía. Su plato estaba en el mismo lugar, su cobija seguía junto a mi cama, pero Canelo no estaba. Busqué por toda la casa gritando su nombre. Salí al patio, corrí a la calle, nada. Mi mamá llegó más tarde y me encontró sentado en el piso de mi cuarto, abrazando su cobija. «Ya basta», me dijo. «Vas a agradecer esto cuando seas grande». Pero no le agradecí. Algo dentro de mí se apagó ese día. Dejé de hablar en la escuela, dejé de jugar con mis amigos, mis calificaciones bajaron. Mi mamá pensó que era una etapa, que ya se me iba a pasar. Pero pasaron semanas y yo seguía sintiendo que había un hoyo en el pecho que nada podía llenar. Por las noches extendía mi mano al lado de la cama buscando la cabeza de Canelo, pero solo encontraba aire frío. Un mes después, mi amigo Toño me dijo algo que me hizo levantar la cabeza por primera vez en semanas. «Oye, güey,
Ayer vi un perro igualito a Canelo en el camino a Doctor Mora. Estaba flaco, pero estoy seguro que era él. Mi corazón empezó a latir fuerte. ¿Estás seguro? Simón, hasta tenía esa mancha blanca en la pata. Esa noche no pude dormir. Al día siguiente era sábado. Le pedí a mi abuela que me llevara a Doctor Mora. Le dije que quería visitar a mi tío. Ella me miró con esos ojos que saben más de lo que dicen. «Vas a buscar a tu perro, ¿verdad?», asentí. Ella suspiró. «Ándale pues, pero si tu mamá se enoja, tú te las arreglas». Tomamos el camión a Doctor Mora. El camino era de terracería, lleno de piedras y polvo. Hacía calor. El paisaje era puro monte seco y nopales. Llegamos al rancho de mi tío. Canelo no estaba ahí. «Se escapó hace como 3 semanas», me dijo mi tío rascándose la cabeza. «Lo busqué varios días, pero no apareció. Pensé que se lo habían robado o que un coyote se lo había llevado». Sentí pánico y esperanza al mismo tiempo. Mi abuela y yo empezamos a buscarlo por los alrededores. Preguntamos en las casas cercanas, caminamos por caminos de tierra llamándolo. Vimos huellas de perro cerca de un arroyo seco. Encontramos un pedazo de mecate roto que mi tío dijo que era del collar que le había puesto, pero no encontramos a Canelo. Cuando ya oscurecía, mi abuela me puso la mano en el hombro. «Tal vez ya encontró otro hogar, mijo». Pero yo no lo creía. Yo sabía, con esa certeza irracional que solo un niño puede tener, que Canelo me estaba buscando, que no se había rendido, y yo tampoco iba a rendirme. Regresamos a San Luis de la Paz con las manos vacías, pero con algo distinto dentro de mí. Ya no era solo tristeza, era determinación. Por primera vez en semanas, sentí que todavía había algo por lo que luchar. Pasaron 2 semanas más. Yo seguía preguntando a todos los que conocía si habían visto un perro café con mancha blanca en la pata. Pegué carteles con su descripción en las tiendas del centro. Mi mamá me regañaba. «Ya supéralo», me decía. «Hay cosas más importantes en la vida». Pero para mí no las había. Una noche de noviembre, estaba yo acostado tratando de hacer tarea cuando escuché algo. Rasguños en la puerta de entrada. Débiles. Desesperados. Pensé que era el viento, pero siguieron. Luego escuché algo más. Un gemido. Bajito. Familiar. Salté de la cama y corrí hacia la puerta. Mi mamá estaba en la cocina. «¿Qué haces?», me gritó. Pero yo ya había abierto la puerta. Y ahí estaba, Canelo. Pero no era el mismo perro que se habían llevado. Estaba flaco. Tan flaco que se le marcaban las costillas. Tenía heridas en las patas, sangre seca en el hocico, un ojo medio cerrado por un golpe o una caída. Estaba cubierto de polvo y espinas. Apenas se sostenía en pie, pero cuando me vio, su cola empezó a moverse, despacio, como si cada movimiento le doliera, pero la movía. Caí de rodillas. Él se arrastró hacia mí y puso su cabeza sobre mi regazo. Empezó a llorar. Lloraba y lo abrazaba y le decía perdón una y otra vez. Mi mamá se acercó. Se quedó ahí parada, inmóvil, mirando al perro. No dijo nada. Solo se quedó viendo cómo yo abrazaba a ese animal que había caminado más de 40 kilómetros a través del desierto, esquivando coches, coyotes, hambre y sed, solo para volver a casa, para volver conmigo. Mi abuela llegó corriendo cuando escuchó el escándalo. Se llevó las manos a la boca. «Dios mío», susurró, «este animal te quiere más que a su propia vida». Cargamos a Canelo entre los 3 y lo metimos a la casa. Le dimos agua. Mi mamá, sin decir palabra, calentó caldo de pollo y lo puso en un plato. Canelo comió despacio, temblando, como si no pudiera creer que estaba a salvo. Esa noche lo bañamos con cuidado. Le curamos las heridas. Le pusimos su cobija junto a mi cama. Él se acostó con un suspiro largo, profundo, y por primera vez en semanas, yo también dormí completo. A la mañana siguiente desperté y Canelo seguía ahí. No había sido un sueño. Mi mamá entró a mi cuarto. Traía una bolsa con croquetas nuevas. Se sentó en el borde de mi cama y por primera vez en meses vi algo parecido a lágrimas en sus ojos. «Perdóname», me dijo en voz baja. Yo pensé que estaba haciendo lo correcto,
Pensé que te estaba protegiendo del dolor, pero lo único que hice fue causar más. Extendió su mano y acarició la cabeza de Canelo. Él miró con esos ojos cansados, pero sin rencor. Ella se quebró. Lloró como no la había visto llorar ni siquiera cuando murió mi papá. Este perro te ama más que yo te he sabido amar, dijo entre sollozos, y yo voy a aprender de él. Desde ese día todo cambió. Mi mamá empezó a llegar más temprano a casa, cocinaba para los tres, le hablaba a Canelo por su nombre, le compraba premios. Una tarde la encontré sentada en el patio acariciándolo mientras él dormía. «Gracias», le susurró. «Gracias por cuidar a mi hijo cuando yo no supe cómo». Canelo vivió 8 años más. Nunca volvió a ser el perro juguetón que era de cachorro. Las heridas del desierto dejaron marcas. Cojeaba un poco de la pata trasera, pero era feliz. Y yo también. Cuando murió, lo enterramos en el patio, bajo el árbol de naranjas. Mi mamá y yo cavamos juntos. Ella lloró más que yo. Era más que un perro, dijo. Era nuestra segunda oportunidad. Han pasado 15 años desde entonces. Hoy tengo 26 años. Vivo en Querétaro. Trabajo como ingeniero. Tengo una vida que a mi mamá de aquel entonces le habría parecido imposible. Pero cada vez que vuelvo a San Luis de la Paz, lo primero que hago es visitar ese árbol. Me siento ahí y le cuento a Canelo cómo va todo. Mi mamá sigue viviendo en la misma casa. Ahora tiene otro perro. Se llama Güero. Lo rescató de la calle. Le habla con cariño, lo deja dormir en su cama. Y cuando la veo con él, veo a la mamá que perdí cuando murió mi papá. La mamá que Canelo me ayudó a recuperar. A veces el amor no se entiende con palabras, se entiende con acciones. Canelo caminó 40 kilómetros a través del desierto para enseñarme lo que significa no rendirse. Y mi mamá aprendió, aunque tarde, lo que él me había enseñado desde el principio: amar sin condiciones, amar incluso cuando duele, amar hasta que ya no queden fuerzas, y después, amar un poco más. Si estás leyendo esto y tienes alguien que te esperó cuando no lo merecías, alguien que volvió cuando todos dijeron que era imposible, alguien que te amó sin pedirte nada a cambio, no lo dejes ir. Porque ese tipo de amor, el que cruza desiertos solo por volver a verte, ese amor solo llega una vez en la vida. Y si lo pierdes, ningún camino de 40 kilómetros será suficiente para recuperarlo. Canelo nunca volvió a ser solo un perro. Fue mi maestro, mi hermano, mi salvación. Y la razón por la que hoy sé que el amor verdadero no se mide en palabras bonitas ni promesas vacías, se mide en kilómetros recorridos, en heridas soportadas, en regresos imposibles y en segundas oportunidades que nunca pediste, pero que llegaron de todas formas, moviendo la cola aunque apenas pudieran sostenerse en pie.